El gran príncipe azul que presume de sus modales frente a la gente ha sido desenmascarado por una de sus antiguas criadas. Y ahora el mundo entero lo conoce como un hijo privilegiado y podrido de una corona. Mira este video hasta el final para saber qué y por qué la antigua criada del príncipe Andrés reveló su verdadera naturaleza. Ahora todo tiene sentido. No se convirtió en un ser terrible. Siempre fue una persona malvada. Charlotte Briggs era una persona que soñaba con servir a la familia real y solía pensar que dando amor a una persona siempre resultaría buena. Pero esta vez se equivocó. Lo que Charlotte no se dio cuenta es que a veces las circunstancias son tan tóxicas que no importa cuán amorosamente nutras un huevo de serpiente, solo escupirá una serpiente. Eso es lo que pasó en el caso del príncipe Andrés. Tenía solo 21 años cuando entró en el mundo del príncipe Andrés, un mundo que prometía el glamour de los salones palaciegos y el prestigio del servicio real, pero que en cambio la dejó describiendo su trabajo como el que nadie quería. La razón era simple. Detrás de las paredes pulidas del Palacio de Buckingham vivía un hombre que no era el encantador duque de York que el público alguna vez imaginó, sino una figura a la que su propio personal llamaba abiertamente arrogante, grosera y desquiciada. En una de sus entrevistas con el Daily Mail, no perdió el tiempo. Contó todo lo que pensaba sobre Andrés. Me importa un bledo lo que sienta el príncipe Andrés. Es un hombre horrible y desagradable. No era el lenguaje de alguien que buscaba suavizar sus palabras. Era el testimonio más crudo de alguien que había soportado años de trato degradante. Y a medida que sus historias se difundieron, el mundo finalmente tuvo una visión sin filtros de cómo se comportaba realmente Andrés cuando las cámaras no estaban cerca. Sus primeros recuerdos del duque eran de él como perezoso, con derecho y fácilmente enfurecido. En su relato, Andrés a menudo ladraba órdenes para tareas que podría haber hecho él mismo. Las cortinas se convirtieron en una de sus obsesiones. Pesadas cortinas desde el piso hasta el techo, que podían ser corridas fácilmente por su propia mano, eran en cambio responsabilidad de Briggs. Una vez que dejaba el más mínimo hueco entre ellas, el error, si es que podía llamarse así, desataba un berrinche. Andrés salió furioso de su oficina, gritando por el pasillo, con su voz resonando con blasfemias. «¿No puedes hacer nada bien, maldita sea?», gritó mientras reducía a la joven doncella a lágrimas. Era una visión del sistema de poder que el personal soportaba a diario. En la casa de Andrés, los errores no se toleraban, sin importar cuán triviales fueran. Cada acto conllevaba el peso del castigo. Briggs recordó moverse por las habitaciones con el temor constante de ser notada. Hacía todo lo posible para evitarlo, admitió. Su presencia era impredecible. Su temperamento era peor. Pero no era solo su temperamento lo que la ponía nerviosa. Eran sus extrañas exigencias, unas tan obsesivas y humillantes que rayaban en lo absurdo. La más infame giraba en torno a su colección de animales de peluche. Para los de afuera, parecía una pequeña rareza linda, un hombre adulto aferrado a la infancia. Para aquellos encargados de mantenerlo, era una pesadilla. El duque de York guardaba 72 ositos de peluche junto con un hipopótamo y una pantera negra de peluche, e insistía en que estuvieran dispuestos con precisión militar. Nadie los tocaba sin instrucciones. Hojas de instrucciones laminadas detallaban la colocación de cada juguete, hasta cuál debía estar en la parte posterior, cuál pertenecía en la parte delantera y dónde debían sentarse sus dos osos favoritos,
siempre flanqueando su cama como centinelas. Briggs describió pasar un día entero siendo entrenada solo en este ritual. Un paso en falso podría desencadenar uno de los infames berrinches de Andrés. Su propia habitación se parecía a un santuario de su propia fragilidad. Las almohadas bordadas con el escudo real tenían que estar perfectamente centradas después de que se volteara el colchón. Su pijama debía colocarse con una simetría exacta. Los animales de peluche, después de ser exhibidos, debían retirarse antes de que se fuera a dormir y luego volver a colocarse al amanecer. El personal, incluida Briggs, a menudo se preguntaba qué tipo de hombre exigía este trato y qué significaba sobre él. La prensa no tardó en reaccionar. Más tarde capitalizó estas historias, pintando un retrato de un príncipe adulto, atrapado en un desarrollo detenido, dependiente de jóvenes doncellas para calmar su temperamento y proteger la santidad de sus ositos de peluche. Para Briggs, sin embargo, no era motivo de risa. Era como caminar sobre cáscaras de huevo todos los días, dijo. La imagen de un miembro de la realeza que lloraba como un niño pequeño por las cortinas y los osos chocaba violentamente con el encanto que intentaba mostrar en público. Aún peores fueron sus interacciones con otros sirvientes. Briggs lo describió como alguien que trataba al personal del palacio como basura sin gratitud ni cortesía, en comparación con Carlos, Eduardo e incluso el príncipe Felipe, a quien recordaba como respetuoso y caballeroso. Andrés estaba en una clase de crueldad propia. No es como si ella estuviera inventando estas historias. Otro ex personal reveló cosas similares. Una ex doncella recordó haber sido obligada a correr a través de la habitación para cerrar las cortinas que el propio Andrés estaba parado, justo al lado, solo para recordarle su lugar. Otro describió su frialdad y condescendencia en los intercambios más simples. Y sin embargo, lo que hizo que estas revelaciones dolieran aún más fue lo innecesarias que eran. Andrés no estaba agobiado por las responsabilidades de sus hermanos. No era un futuro rey. Su papel era ceremonial en el mejor de los casos, indulgente en el peor, pero aún así exigía adoración de aquellos debajo de él. La verdad que Charlotte Briggs reveló no era solo sobre un hombre con mal genio o peculiaridades infantiles. Se trataba de un patrón. Un hombre que se deleitaba humillando a otros, que veía el servicio no como asistencia, sino como sumisión, que creaba un ambiente tan tóxico que incluso trabajar en el palacio se volvía insoportable. Y esto fue solo el comienzo. En realidad, no, este no fue el comienzo. Había algo en Andrés que incluso Charlotte sabía. Y todo comenzó a una edad muy temprana. Desde el principio, el carácter de Andrés se destacó del de sus hermanos, y no de una manera halagadora. Mientras que Carlos era tranquilo y estudioso, mientras que Ana era obstinada pero capaz, Andrés parecía encarnar algo mucho menos inocente. Incluso cuando era niño pequeño, el personal del palacio y los observadores reales notaron un hábito de crueldad que recorría su juego. No solo ansiaba la atención, sino que la exigía, y a menudo la encontraba burlando y atormentando a aquellos que no podían defenderse. Una de sus primeras diversiones fue cebar a los guardias estoicos de la reina. A una edad en la que la mayoría de los niños podrían encogerse ante su intimidante presencia, Andrés se pavoneaba frente a ellos, burlándose de su postura rígida, haciendo muecas para romper su compostura. Cuando no reaccionaban, se enojaba más, intensificando sus payasadas para obligarlos a reconocerlo.
Esto no era una travesura inofensiva. Era un niño que creía que ninguna regla se aplicaba a él, ni siquiera la disciplina silenciosa de los hombres que protegían a su familia. Pero la verdadera crueldad se mostró cuando no fue contra personas. Los animales también sufrieron la peor parte de su temperamento mimado. Los relatos de la época lo describen pateando a los perros de la familia, riendo cuando chillaban y golpeando las patas de los caballos con palos para su propia diversión. El comportamiento horrorizó tanto a los mozos reales que un día tomaron el asunto en sus propias manos. Agarrando al joven príncipe, lo empujaron de cabeza a un montón de estiércol de caballo y lo cubrieron con estiércol fresco, enterrándolo en la inmundicia que tanto había disfrutado infligir a los demás. Fue un castigo grotesco, pero uno que claramente sintieron que se había ganado. Y esa no fue la única vez que el personal rompió el protocolo real para corregirlo. En otra ocasión, sus implacables burlas a un lacayo del palacio provocaron que el hombre tomara represalias. Terminó golpeando al niño con la suficiente fuerza como para dejarle un ojo morado. Cuando el lacayo ofreció su renuncia, esperando un despido inmediato, la reina se negó a aceptarla. Incluso ella pareció reconocer que el comportamiento de Andrés había cruzado tanto a la crueldad que la disciplina estaba justificada, incluso si provenía de uno de sus propios sirvientes. Su maldad no se limitó al personal o los animales. Con su hermano menor Eduardo, Andrés convirtió cada interacción en un concurso. Lo intimidaba abiertamente, arrebatándole pasteles, empujándolo y dejándolo con moretones. No era un juego fraternal. Era dominación. Para aquellos que lo vieron, reveló a un niño intoxicado por la emoción de la superioridad, siempre necesitado de establecer que él estaba en control. En la escuela, su reputación lo siguió como un hedor. En la escuela preparatoria y más tarde en Gordon Town, sus compañeros de clase lo apodaron Bebé Gruñón por sus rabietas y el Risitas por su risa maliciosa esas a expensas de los demás. No era el encantador miembro de la realeza que algunos esperaban. Era el mocoso, mimado, engreído y perpetuamente burlón. Incluso cuando creció, su mentalidad no maduró. Simplemente se volvió más dura. Circularon historias de él tirando de las cremalleras y los vestidos del personal femenino en los eventos del palacio, empujando sus caras a la comida con una orden burlona de oler la parte. Era el comportamiento de un matón, no de un príncipe. En los viajes de campamento, se decía que saboteaba los refugios de otros, derribando toldos y arrojándolos a los ríos, dejando a sus compañeros empapados y miserables. Para Andrés era solo otra broma. Para aquellos que lo sufrieron, fue humillación. El personal que trabajaba bajo sus órdenes lo resumió mejor. No hablaba con la formalidad educada que se esperaba de un niño real. En cambio, arrojaba objetos al suelo y ladraba órdenes mezcladas con blasfemias, exigiendo: «Recoge eso». Para los sirvientes que estaban acostumbrados a la disciplina, a la moderación, a la dignidad, el lenguaje del niño era impactante. Vieron en él no a un niño travieso, sino a un tirano mimado en miniatura. Para cuando tuvo la edad suficiente para usar un uniforme, la reputación de Andrés ya estaba construida dentro de los muros del palacio. No era el hermoso heredero como Carlos, ni la dura pero capaz Ana. Era con quien el personal temía tratar. El niño al que llamaban intolerable. Un niño cuya idea de diversión era la crueldad, cuya idea de respeto era la dominación, y cuya arrogancia parecía fortalecerse cuanto mayor se hacía. ¿Cómo desearían que lo superara?
Pero lamentablemente, las cosas siguieron empeorando. A fines de la década de 1990, la máscara pública de Andrés ya se estaba resbalando. Los escándalos ya no eran solo rumores de mal genio. Se trataba de dinero, mujeres y una arrogancia que se había vuelto imposible de disimular. Mientras su hermano Carlos pretendía rehacerse después de la muerte de Diana, Andrés se hundía cada vez más en comportamientos que lo mancharían para siempre. Una de las primeras grietas se produjo con sus lazos financieros. Sus lujosos gastos, impulsados por las ventajas de su posición real, chocaron con sus imprudentes empresas comerciales. Surgieron informes de que estaba haciendo tratos con figuras cuestionables, a menudo hombres bajo investigación en el extranjero. La realeza silenció discretamente la mayoría de estas historias, pero los susurros de planes de dinero por acceso los siguieron a todas partes. Lo que comenzó como pequeños favores para amigos, rápidamente se convirtió en acusaciones de que Andrés estaba monetizando su título real, organizando reuniones para hombres de negocios a cambio de grandes sumas. El palacio lo negó, pero el rastro de papel siguió surgiendo. Junto con el dinero vino su obsesión con las mujeres más jóvenes. Después de divorciarse de Sarah Ferguson, Andrés parecía incapaz de deshacerse de la imagen de un hombre de mediana edad persiguiendo a mujeres de la mitad de su edad. Hizo alarde de relaciones con modelos y socialites, muchas apenas saliendo de la adolescencia y miles de ellas. Su chofer dijo una vez que solía ver a casi 10 mujeres entrar y salir de su casa en Bangkok. No solo era vergonzoso para la familia, sino que era inquietante. Los periodistas comenzaron a llamarlo abiertamente Randy Andy, un apodo que se mantuvo durante décadas, reduciendo al hijo de la reina a un chiste de la prensa sensacionalista. Incluso dentro del palacio, Sida susurró sobre su incapacidad para separarse de compañías inapropiadas. Luego vino su infame amistad con Jeffrey Epstein. Mucho antes del arresto de Epstein, Andrés fue visto en sus mansiones de Nueva York, su propiedad caribeña y su jet privado. Las fotos de Andrés caminando con Epstein, después de su primera sentencia de prisión, plantearon preguntas que nunca ha podido responder. El problema no era solo la asociación, era su descaro. Mientras que otros hombres poderosos se distanciaron, Andrés redobló la apuesta, llamando a Epstein un amigo leal e insistiendo en que no se arrepentía de su relación. Esa única decisión lo arruinaría más tarde. Pero Epstein no era la única sombra que se cernía sobre él. Detrás de los muros del palacio, el personal estaba compilando su propia lista privada de agravios. Las criadas se quejaron de ser tratadas como sirvientas en una corte medieval en lugar de empleadas en un hogar moderno. Una doncella describió cómo Andrés la obligó a subir 7 tramos de escaleras solo para cerrar las cortinas a pulgadas de donde estaba parado. Ella dijo que el abuso era implacable, verbal, degradante y diseñado para romperlas. Otra recordó haberlo escuchado gritar por un pequeño error con sus ositos de peluche, advirtiendo que nadie podía tocarlos excepto él. Su trato al personal de la reina fue tan notorio que algunos comenzaron a llamarlo el príncipe de las tinieblas en privado. Andrés no solo ladraba órdenes, sino que degradaba a la gente. Los jardineros informaron que los regañaba por las hojas fuera de lugar. Los conductores dijeron que gritaba si un coche llegaba 5 minutos tarde. Un ex equity admitió que trabajar para Andrés era como ser un saco de boxeos, boxeo humano. Estos relatos, enterrados durante años, se filtraron a la prensa uno por uno.
cada uno pintando una imagen más oscura que la anterior. El público vio destellos de este derecho durante sus viajes al extranjero. Como enviado comercial de Gran Bretaña, se suponía que debía representar al país con dignidad. En cambio, los informes lo describieron regañando al personal extranjero, tratando a los camareros con desprecio y exigiendo alojamientos que rivalizaban con los de los dictadores en lugar de los diplomáticos. En un evento en el Medio Oriente, supuestamente redujo a una trabajadora de un hotel a lágrimas, gritando por la temperatura de su suite. Los diplomáticos que viajaban con él admitieron que limpiar los arrebatos de Andrés se convirtió en parte del trabajo. Su vida personal solo alimentó el disgusto. Después de los propios escándalos de Sarah Ferguson, como ser atrapada aceptando dinero a cambio de presentaciones hacia Andrés, los dos parecían atrapados en una relación simbiótica tóxica. Vivían juntos, separados, pero no divorciados, aferrándose a las ventajas de la vida real mientras ignoraban la humillación que le traían a la monarquía. Los críticos los acusaron de usar sus títulos como escudos, mientras se entregaban a un comportamiento que habría destruido las reputaciones ordinarias. A principios de la década de 2000, Andrés estaba fuera de control. No era respetado como Carlos, admirado como Ana, ni siquiera tolerado como Eduardo. Era ridiculizado. Su apodo cambió de Randy Andy a Air Miles Andy, después de que se revelara la frecuencia con la que abusaba del dinero de los contribuyentes en jets privados y helicópteros para viajes triviales. Una vez más, la imagen fue condenatoria. Un hombre aferrado al lujo, ciego a lo fuera de contacto que se veía en una Gran Bretaña que luchaba contra la desigualdad económica. Cada año, más personas con información privilegiada del palacio rompían su silencio. Describieron a un hombre obsesionado con el estatus, desesperado por ser visto con celebridades y carente por completo de autoconciencia. Incluso en las reuniones familiares, su arrogancia lo convertía en un extraño. La princesa Diana, según los informes, comentó una vez que Andrés era el menos inteligente de los hijos de la reina, pero también el que tenía más derechos. Por una vez, incluso sus críticos parecieron estar de acuerdo. Las señales de advertencia estaban todas ahí. Derecho, temperamento, amistades tóxicas, gastos imprudentes. Pero nadie lo detuvo. Protegido por el amor inquebrantable de su madre, Andrés se adentró aún más en las sombras, aislado de las consecuencias hasta que el mundo de Epstein colapsó y arrastró a Tetert Andreses con él. Fue entonces cuando el mundo vio al príncipe no como un miembro de la realeza mimado, sino como algo mucho más oscuro. El escándalo que vino después no solo destruiría la reputación de Andrés, sino que también fracturaría permanentemente su lugar en la familia real. El punto de inflexión llegó en 2010. Jeffrey Epstein acababa de ser liberado de prisión por solicitar a una menor. La mayoría de los hombres de poder huyeron de él. Andrés hizo lo contrario. Fue fotografiado paseando por Central Park con Epstein, riendo como si el escándalo no existiera. Esa única imagen detonó como una bomba. Por primera vez, el público vio al hijo de la reina caminando lado a lado con un delincuente sexual convicto. Luego vino Virginia. En 2015, su nombre explotó en el registro público. Acusó a Epstein de traficar con ella cuando era adolescente y alegó que Andrés era uno de los hombres con los que se vio obligada a tener relaciones sexuales. Describió haberlo conocido 3 veces. Cada vez, dijo, fue organizado por la socia de Epstein, Ghislaine Maxwell. La pieza más condenatoria fue una fotografía. Andrés con su brazo alrededor de Huay, de 17 años.
Keith Lane sonriendo al fondo. La respuesta de Andrés fue la negación. Afirmó que nunca la conoció. Incluso sugirió que la fotografía era falsa, pero los expertos la examinaron y no encontraron signos de manipulación. La negación solo lo hizo parecer más desesperado. El palacio entró en pánico. Durante años trataron de protegerlo, emitiendo declaraciones vagas y confiando en la autoridad de la reina para silenciar las críticas. Pero la evidencia siguió creciendo. Los registros de vuelo mostraron a Claire Annés viajando con Epstein. Los testigos recordaron haberlos visto juntos en Londres, Nueva York y el Caribe. Cada detalle cortó más profundamente la fachada real. Para 2019, la presión había llegado a un punto de ruptura. Andrés acordó sentarse para una entrevista con la BBC, con la intención de limpiar su nombre. Lo que siguió fue una de las entrevistas más catastróficas en la historia de la realeza. Comenzó con excusas tan absurdas que lo convirtieron en una broma mundial. Afirmó que la noche en que Geoffrey dijo que se reunió con él en un club nocturno de Londres, en realidad había estado en un Pizza Express en Woking con su hija. Repitió el detalle como si fuera una coartada concreta, sin darse cuenta de lo ridículo que sonaba. Internet explotó con memes, convirtiendo una acusación seria en un circo. Luego vino el comentario sobre el sudor. Q había dicho que Andrés estaba sudando mucho mientras bailaba con ella. Andrés respondió que tenía una condición médica que le impedía sudar en ese momento. La excusa fue tan extraña, tan increíble que instantáneamente destruyó su credibilidad. Ya no era solo negación, era delirio. Pero el peor momento fue su tono. En lugar de expresar simpatía por las víctimas de Epstein, Andrés se centró en sí mismo. Dijo que quedarse con Epstein después de su liberación era conveniente. Lo llamó un error, pero rápidamente agregó que fue útil porque le dio la oportunidad de terminar su amistad en persona. Para millones de personas que miraban, sonaba como si estuviera racionalizando su cercanía a un depredador. La reacción fue inmediata. La entrevista fue calificada como un desastre, un accidente de tren, un accidente automovilístico. Incluso la reina no pudo protegerlo esta vez. En cuestión de días, Andrés anunció que se retiraba de sus funciones reales. Fue un exilio. Por primera vez en la historia moderna, un miembro de la realeza de alto rango fue efectivamente desterrado por un escándalo. El daño no se detuvo ahí. Las organizaciones benéficas cortaron lazos con él. Las universidades le quitaron sus puestos honoríficos. Los grupos militares lo destituyeron de sus filas. Andrés había pasado de ser el hijo favorito de la reina a un hombre tóxico para todas las instituciones conectadas a la monarquía. Aún así, Yu siguió adelante. En 2021 presentó una demanda civil en los Estados Unidos, acusando a Andrés de agresión sexual. Los abogados de Andrés intentaron todo para que se desestimara, argumentando que no tenía caso, que estaba protegido por tecnicismos y que las acusaciones eran falsas. Nada funcionó. Un juez dictaminó que el caso podía ir a juicio. Para Andrés, eso significaba una cosa. Se enfrentaría a Jafre en un tribunal abierto o llegarías a un acuerdo en privado. A principios de 2022, Andrés llegó a un acuerdo. Pagó a Yuprey una suma de 12 millones de libras esterlinas. El palacio insistió en que no era una admisión de culpabilidad, pero el público lo vio de manera diferente. Para muchos, parecía que había comprado su salida de la rendición de cuentas. Peor aún, surgieron preguntas sobre de dónde provenía el dinero. Algunos sospecharon que la propia reina había financiado discretamente el acuerdo para proteger la monarquía.
En el momento del funeral del príncipe Felipe, el mundo vio a Andrés solo, arrastrándose detrás de sus hermanos. En el jubileo de platino de la reina, se le prohibió aparecer en el balcón. En su funeral, fue despojado de su uniforme militar, de pie torpemente, mientras sus hermanos llevaban los suyos. Cada momento fue la respuesta a las oraciones de todos aquellos a quienes dañó. Eso no fue todo. En el momento en que Carlos tomó el poder, Andrés fue despojado de todos los títulos militares honoríficos restantes. Se le dijo que ya no representaría a la corona en ninguna capacidad oficial. Las puertas a la vida real se cerraron de golpe. Incluso su destacamento de seguridad fue degradado, lo que lo obligó a abogar por la protección como un ciudadano común. Para Andrés, fue una humillación indescriptible. Para Carlos, fue una cirugía necesaria, cortando la infección para preservar la monarquía. La coronación de 2023 hizo visible la ruptura. Las cámaras capturaron cada segundo de la humillación de Andrés. Llegó no en uniforme, no con túnicas ceremoniales, sino con el traje sencillo de un pariente marginado. Sus hermanos caminaron con determinación, vestidos con símbolos de poder. Andrés caminó torpemente, con el rostro como una máscara de ira reprimida. Los expertos en lenguaje corporal notaron la brecha entre él y el resto de la familia. La forma en que Carlos apenas lo reconoció, la forma en que Guillermo evitó el contacto visual, la forma en que Harry, a pesar de sus propias controversias, parecía más aceptado que el duque en desgracia. No fue la única vez que estuvo aislado. En el servicio de Pascua de ese mismo año, las cámaras volvieron a captar la fractura. Carlos y Guillermo avanzaron, comprometidos con la multitud, mientras que Andrés se quedó atrás, ignorado incluso por sus propios sobrinos y sobrinas. Cada gesto, cada mirada, contaba la historia. Andrés era ahora el fantasma de la familia real, pero el exilio de la vida pública no borró la vida privada, que siguió filtrándose. Ahora, más personal se presentó con recuerdos que hicieron que el público lo odiara aún más. Uno afirmó que Andrés dejaba montones de ropa sucia, esparcidos por sus habitaciones, esperando que las criadas limpiaran sin quejarse. Otro describió cómo insistía en que se prepararan baños a temperaturas precisas, gritando al personal si el agua no se medía a su gusto. Un valet recordó haber recibido la orden de planchar los cordones de los zapatos de Andrés con una plancha. Los detalles sonaban absurdos, pero revelaron a un hombre consumido por el derecho, separado del comportamiento humano normal.